palabra, Señor, de esta noche, Espíritu Santo. Padre, pedimos, Señor, que ministres tú, Señor, Espíritu Santo, que tú seas que ministres, Señor Padre. Tu palabra dice que tú pones tanto el querer como el hacer, Señor. Padre, nada podemos hacer, Señor, sin ti, Señor. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Vamos a comenzar con la parte que me toca. Damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de predicar su palabra o enseñar su palabra. Vamos a entrar con el primer el versículo de apertura, que es en Mateo 26. Mateo 26, capítulo 6. Empezamos en el capítulo 6. Cuando lo tengan, me den un fuerte amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Poderoso tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Mateo 26, capítulo 6. Leemos a la altura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Padre, gracias, Señor. Te adoramos. Podemos empezar con ese versículo. Como vemos, está en Mateo 26. Cronológicamente no es, está un poquito fuera de, porque Mateo no seguía la cronología, pero Juan, si leemos donde está ese mismo versículo en Juan lo sigue cronológicamente. Pero aquí Jesús ya había anunciado su muerte. Y dice la palabra que se encontraba en Betania. Ustedes saben, a mí me gusta buscar significado, me gusta buscar historia, porque hay una cosa que la Biblia está conectada a la historia. Tú no vas a encontrar la historia desconectada de la Biblia. Por eso escudriñamos las Escrituras. No solamente la leemos, sino la escudriñamos, la estudiamos. Betania se llama hoy, o existe hoy, se llama Al-Elisarilla. Se encuentra en la parte árabe de Jerusalén. Es parte de Palestina, del gobierno palestino
pero en la guerra del 1967, no sé si se acuerdan, cuando los árabes atacaron a Israel, en uno de los días más sagrados del año, la guerra de los 6 días en el 1967, y en esa guerra Israel, así, porque Israel no comió, ellos estaban en ayuno, porque era uno de los días más sagrados, y aparte de estar en ayuno, ellos se fortalecieron en el Señor y ellos pelearon la guerra y ellos ganaron territorio. Parte de los territorios que ellos tomaron, ellos anexaron a Betania, que era parte de, anexaron a Betania, y lo que era Betania antes, ahora tiene un nombre árabe, que significa lugar de Lázaro. Como saben, Betania era donde Lázaro vivía con su familia. Y como les dije, ahora es un barrio que pertenece al gobierno palestino. Cisjordania, se dice Cisjordania, y está la Transjordania, que era donde Jesús se bautizó. Aunque internacionalmente no se conoce ese anexo, o no se conoce ese gobierno de Israel internacionalmente, porque ahora mismo es ilegal anexar otra área. Internacionalmente no se conoce, pero ellos sí tienen control de esa área. Se encuentra en el sureste del Monte Olivo y a 2 o menos de 2 millas de Jerusalén. Ahora, en esa área, por eso era que Jesús se encontraba, era cerca de Jerusalén, y Jesús había subido para la fiesta de las Pascuas. Era cerca de su muerte, y él se encontraba en Jerusalén. Y ahí nos vemos que Jesús se encuentra en la casa de Simón el leproso. Si vemos la historia de la lepra, una persona que tenía lepra no puede estar cerca de nadie. Muchos teólogos o estudiosos de la ley y de la palabra piensan que era un ex leproso, porque si fuera leproso no hubiera podido estar cerca de nadie. Y él estaba teniendo una fiesta o una reunión y había invitado a Jesús. En esa reunión invita a Jesús. En la tradición judía, usualmente las mujeres no se sentaban en la mesa. Los que se sentaban en la mesa eran los hombres. Se sentaban en la mesa a comer, a conversar con todos los hombres. Y Jesús estaba sentado en la mesa. Y llega esta mujer, dice que vino a él una mujer con un vaso de alabastro muy caro, de gran precio, y lo derramó sobre su cabeza. Aleluya. Y Jesús entonces, los discípulos se enojan y Jesús los reprende. ¿Por qué? Porque era cerca de su muerte. En la tradición judía, cuando una persona moría, la tradición era que ellos tomaban el cuerpo, lo lavaban, después que lavaban el cuerpo, lo ungían con aceites, le llaman perfumes aromáticos, y luego lo envolvían en una sábana o en un lienzo o en un pedazo de tela, y ese pedazo de tela era solamente lino. Lo envolvían, lo entraban en los sepulcros. Ahora, los sepulcros de antes o de Israel no eran como los sepulcros de ahora, que tú haces un hoyo de 7 pies para abajo y ahí pones tú. Antes no era así. Los judíos primeramente no utilizaban lo que le llamamos ataúd. Lo envolvían así. Después que lo envolvían, ellos los sepulcros estaban en una roca, no era en tierra, sino era en una roca. Por eso es, o en una cueva. Por eso es que la tumba de Jesús está elevada, no está abajo, porque hacían una cueva, y en esa cueva entonces le hacían hoyos
y en esos hoyos ellos enterraban a sus muertos. Después que enterraban a sus muertos en esos hoyos, ya después que los muertos habían, los cuerpos se habían descompuesto y estaban solamente los huesos, ya luego de años, o usualmente después de un año, de que el cuerpo estuviera descompuesto, sacaban los huesos y luego entonces lo entraban en una caja de piedra y ahí mantenían los huesos y luego volvían y enterraban otro muerto ahí. Y así hacían espacio para sus muertos. Por eso se dice que cuando Abraham compró la cueva de Micpa, creo que se dice así. Y en esa cueva dice que él enterró a Sara. Pero en esa misma cueva Jacob enterró a Lea, porque era la tumba de la familia, era el sepulcro de la familia. Hubo una que no enterraron ahí, que fue Raquel, y Raquel no la enterraron en un sepulcro, porque ellos iban de camino, y ella salió en parto en el camino, y en el camino entonces murió. Y dice que Jacob la enterró al lado del camino. Pero es una de las únicas que dice que no, porque era el sepulcro que había dejado Abraham. Pero aquí podemos ver el alabastro que ella da en un perfume caro. Y los discípulos le dijeron a Jesús, ella le estaba ungiendo para su muerte. Porque si vemos la muerte de Jesús no fue un funeral normal. Fue un funeral bien apresurado por dos cosas. Primeramente, los judíos no mantenían los cuerpos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se consideraban inmundos todas las personas que tocaran un cuerpo muerto, y todavía se considera inmundo una persona que toca un cuerpo muerto. Y otra cosa es que ya era al final del viernes, decimos viernes, pero era el día antes empezaba el día de sábado, el día de reposo. Nosotros decimos sábado, pero el día de reposo. El día de reposo en la tradición judía empieza después que el sol cae o después que el sol se pone y termina después que el sol se pone al otro día. Y ya era tarde. Entonces, por eso fue que José fue donde Pilato y le dijo, dame el cuerpo, porque no se podía dejar ahí. Si se dejaba ahí, entonces tiene que dejarse hasta el domingo, porque no podían hacer nada el sábado, porque era día de reposo. Fue apresuradamente, lo buscó, le dieron el cuerpo y apresuradamente lo lavaron, le pusieron las cosas aromáticas, lo envolvieron y lo pusieron en la tumba. Amen. Pero él hablaba de su sepultura, pero nadie lo entendió. Pero a ella nadie la entendía tampoco, porque aunque ella fue y ella derramó lo más, o una de las cosas más caras que ella, que las personas decían ahí que era caro, pero el perfume no era lo importante para ella. Lo importante para ella era lo que ella estaba haciendo, porque aquí no explica todo lo que la mujer está haciendo. Pero yo lo voy a explicar en los otros versículos donde dice todo lo que ella hizo. Porque aquí explica brevemente parte de ese incidente. Aquí podemos encontrarlo en Marcos 14, 3, 9, que nos da más detalle. Marcos 14, del 3 a 9. Dice así: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron
dentro de sí y dijeron: ¿para qué ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraron contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Vuestra buena obra me ha hecho. Siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando queréis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Aleluya. En Juan 12, 1, 8. Dice: Gloria a Jesús. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaban en ella. Entonces Jesús le dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre los tendréis. Aquí María, ella estaba a los pies de Jesús. Y me impacta porque hay una cosa acerca de María. María siempre estaba a los pies de Jesús. Aleluya. No es la primera vez que se habla de María. Y en este versículo podemos ver que ella le echó el perfume, o lo limpió con el perfume y lo limpió con su cabello. Y podemos ver cómo Jesús decía: para esto lo ha guardado. Para esto ella ha guardado este perfume caro, puro, que dice que era puro, caro. Entonces muchas veces nosotros, ¿qué estamos guardando para Jesús? Aleluya. ¿Qué estamos guardando para Él? Porque ella siempre buscaba la mejor parte. Hubo una ocasión en la cual Jesús estaba en su casa. También dice que Marta estaba afanada. Y aquí Marta está sirviendo, afanada. En aquella ocasión el Señor le dice: Marta, Marta, muy afanada estás, pero María ha cogido la mejor parte y esa no le será quitada. María sabía lo que era necesario Aleluya. para enamorar al Maestro. Dice la palabra que en esa ocasión ella estaba sentada, como dice el Salmo: deleítate a sí mismo en Jehová. Y así estaba María, deleitada a los pies de Jesús, escuchándolo hablar. ¿Cuál fue la última vez que
tú y que yo nos quedamos como María, sentados, estáticos, deleitándonos en su presencia. ¿Cuál fue la última vez que nosotros lloramos delante de su presencia? ¿Cuál fue la última vez que nosotros nos quebrantamos delante de su presencia? Aleluya. Hay personas que dicen, yo no lloro, o yo no soy tan sensible. Mire, mi hermano, yo no lloraba cuando yo era una cristiana. Pero es imposible tú estar en la presencia del Maestro Amén. y no sentir un quebranto en tu alma. Aleluya. Que tú lo que quieres es gritar y gritar y gritar y gritar y gritar. Y tú sientes como que se te está entrando como algo así, como que Él te está entrando la mano y te está haciendo así. Y yo quiero estar como María, yo prefiero estar como María. Aleluya. Yo prefiero estar como María. ¿Por qué? Porque María dice que cogió la mejor parte. María estaba a los pies. Él estaba quizá hablando de la palabra con los hombres que estaban sentados en la mesa. Pero ella estaba a los pies, oyéndolo, amando al Maestro. Aleluya. Y eso le agradaba al Señor. Por eso le dijo, déjenla. Porque a ustedes los pobres siempre lo van a tener. Y eso, el Señor me llevó a una ocasión en mi vida, en la cual yo estaba muy afanada, aquí y allí, y mira que tú haces esto, y el ministerio, y esto, y en aquello. Y el Señor, Ani, tú estás muy afanada. Aleluya. No era trabajo de afuera, era trabajo de la casa. Era trabajo de la casa. Yo era secretaria, yo era una líder, estaba aquí, estaba allí. Y el Señor. Y hay veces que nosotros, cuando estamos afanados, sea ministerio, sea allá afuera, sea en la familia, nos secamos como rabo y yuca. Lo puedo decir personalmente. No hay nada malo con eso. Pero miren qué pasa. Lo importante es uno reconocer la condición de que yo estoy y yo decirle, Señor, yo necesito conectarme a la fuente nuevamente. Aleluya. Y María sabía conectarse de la fuente. María sabía conectarse de la fuente. Y el Señor me ministraba con María y me decía en esa misma parte que así muchas veces nosotros estamos como Marta. Marta ella estaba sirviendo, dice la palabra. Ella estaba sirviendo. Ella estaba preocupada de, la mesa está bien, el mantel está bien, y los platos, y la cuchara, y la comida, y déjame mover la carne. Y ella estaba haciendo todo eso. Y todo eso es bueno. Todo eso es bueno. Pero a veces nosotros tenemos que ponernos como María. Decir, ¿tú sabes qué? Esto me espera ahorita, porque la mejor parte es esta. Aleluya. Yo no puedo hacer esta si no tengo esta. Amén. Esta es la mejor parte. Esta es la que me da la capacidad de hacer esta. Si no tengo esta, no puedo tener esta. Entonces esta la corro como un negocio. Lo corro como una gente normal, con mi propia inteligencia, mi propia sabiduría, porque muchas veces nosotros, ya después de un tiempo, estamos en autopilot, estamos en piloto automático, que lo hacemos todo automático. Aleluya. Pero Él no quiere que lo hagamos automático, porque muchas veces no es como lo hizo ayer, no es como lo hizo hace 3 meses atrás,
es como lo hizo, como Él lo quiere hacer hoy. Amén. Por eso Pablo decía, por eso yo, olvidando todo lo que queda atrás. Pero no hablaba solamente de lo que había dejado, sino la gloria pasada. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en la gloria pasada y trabajamos con esa gloria. Cuando el Señor dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Amén. Y Él quiere darnos más. Y muchas veces estamos en la orilla. Creemos que estamos profundos porque el Señor nos da una revelación. ¡Wow! ¡Oh my God! ¡Ay, Dios mío! Pero mira, wow, pero mira lo que dice aquí. Wow. El Señor nos da una pequeña revelación. Y nosotros creemos, eso me pasa a mí. Yo estoy hablando de mí. Y tú tienes, espérate. ¡Wow! ¡Wow! Y el Señor, nadie. Boga más adentro. Aleluya. Boga más adentro. Porque adentro estamos peces. Amén. Y yo consigo 2 o 3 peces aquí. ¡Ay, mi amor! Y el Señor quiere darme 150 de este lado. Amén. Y yo aquí en la orilla. Y eso es lo que María estaba haciendo. María estaba bogando para adentro. Hay otra historia que es bien parecida. Son diferentes, pero bien parecidas. Y esa historia se encuentra en Lucas 7. Lucas 7, 36. Lucas 7, 36. Dice la palabra que, versículo 36. Que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí, dentro de sí, en otras palabras, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel quien perdonó más. Y él les dijo, rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ven en paz. Aleluya. Aquí esta historia es más explícita. En Lucas, me fascina Lucas. Lucas es mi libro favorito de los
de los evangelios porque es el libro más detallado de los 4. Y te da detalles que los otros no tienen. Esta historia solamente está en Lucas. Es una historia diferente. Algunas personas piensan que es la misma, pero no es la misma, está en los detalles. Por eso es que hay que estudiarla. Está en los detalles de lo que dice. Las otras fueron en Betania. Esta es en Galilea. Son diferentes historias. La otra fue en la casa de Simón, el leproso. Esta es en la casa de el fariseo. Simón el fariseo. Ahora, hay interesantes detalles de esta historia. Número 1, la mujer no fue invitada. Ella supo que Jesús estaba ahí y ella entró. Ella no le invitaron, ella entró y dijo: aquí estoy yo. El maestro está aquí yo, donde el maestro está, y yo quiero estar. Y ella fue y ella se postró a los pies y empezó que ella se quebrantó. Es difícil que nosotros estemos delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores y que nosotros nos sintamos un quebranto. Aleluya. No tiene que ser porque a veces la persona piensa: ¿pero qué le pasa a ella que está llorando? Es que yo sé de dónde el maestro me sacó. Y esta mujer aquí sabía de dónde él la sacó. Y la gratitud de su corazón, de gozo, de alegría, de amor, porque ella mostró su amor. ¿Cómo? Se lo explico. Número 1, Jesús lo dice: tú me invitaste a tu casa. Dice la palabra que el fariseo le rogó que fuera a comer a su casa. Entonces muchas veces nosotros queremos que Jesús venga a nuestra casa, pero lo descuidamos. Lo descuidamos. ¿Cómo? Estamos en la casa, no hacemos tiempo para orar, no cogemos tiempo para la palabra, no ayunamos, no velamos. Yo soy fiel creyente en ayuno, oración, vela, todo eso, vigilia, todo eso, porque a mí me ha funcionado. Pero esta mujer le dijo: tú me invitaste a tu casa, tú me rogaste que viniera para tu casa, pero tú no me has atendido. Mira, esta mujer, primeramente, cuando un judío, cuando una persona invitaba a alguien a su casa, acuérdense, andaban en chancletas, sandalias, los pies estaban negros del sucio. Lo primero que hacían era venir, lavar los pies. Número 1. Número 2, se seguía el beso. Ustedes ven hoy que nosotros nos saludamos con beso. Eso es tradición. Eso mostraba el amor. Los judíos hacen lo mismo. Hembra y varones. Y eso muestra el amor. La gratitud de que la persona venga a tu casa. Y Jesús le decía: yo vine, tú no me ofreciste agua para lavar los pies, esta mujer me ha lavado los pies con sus lágrimas. Yo vine, tú no me besaste, tú dices: ay, mamá. No, pero esta mujer, más sin embargo, no ha parado de besarme los pies, no la cara, los pies. Entonces, otra cosa que ella dice, que él dice aquí, dice: no me diste beso, ni ungiste mi cabeza, porque era parte de la bienvenida, de tu ungir la cabeza. Cuando era una forma de decirle: estoy agradecido que tú estás aquí en mi casa. Si tú no me ungiste mi cabeza, más esta mujer no ha parado, ni ha ungido mis pies.
Y él estaba siendo sincero, porque él decía, el que mucho se le perdona, mucho ama. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, no, pues yo no he hecho nada, yo he sido buena toda mi vida, yo no he matado, yo no he robado, yo no le he hecho mal a nadie, yo soy buena. So, esa persona no se le ha perdonado muchas cosas en la mente de ellos, ¿verdad? ¿Y qué amor tú crees que vamos a tener así? No mucho. Pero cuando tú sabes de dónde Dios te sacó, cuando el Señor te saca de la depresión, cuando te saca de la droga, cuando te saca de la inmundicia, de la santería, de la mentira, del lesbianismo o toda clase de perversidad, tú vienes agradecido. No que tú tienes que hacer todo eso, pero es un agradecimiento que tú sabes, wow, Señor, gracias, Él me salvó. Por eso Él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Volvemos a repetir lo que decía el domingo el predicador con la mujer del flujo de sangre. Cuando nosotros estudiamos a la mujer del flujo de sangre, la mujer del flujo de sangre era una mujer que se consideraba inmunda. 12 años. ¿Tú sabes lo que 12 años tú puedes tocar a nadie? Porque todo aquel que la tocara era inmundo, se consideraba inmundo. 12 años y tú puedes tocar a nadie. Por eso ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, porque ella sabía que no podía tocarlo, porque ella estaba inmunda. Porque en la ley era una inmundicia. Por eso ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que yo no lo puedo tocar, pero si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré salva. Aleluya. Esa era la fe de esa mujer, porque ella sabía que no podía tocarlo, pero por eso ella estaba quebrantada. Cuando ella lo tocó, que sintió que se sanó, que Jesús dijo, espérate, ¿quién me tocó? Pero los discípulos le dicen, pero ven acá, maestro, ¿cómo que quién te tocó? Pero esto, dominicanamente hablando, pero esto está lleno de gente aquí, y tú estás preguntando que quién te tocó. Y él le dice, no, alguien me tocó, porque poder, virtud ha salido de mí. Porque esa es la manera que nosotros conquistamos el corazón de Dios, con nuestra fe. Aleluya. Y con nuestro amor a Él. Amén. Y lo quiero dejar con esto. Hay o archivos o rollos que muestran la existencia de esa colonia de leprosos cerca de Betania. Se llaman los rollos del mar muerto. Ahí están los rollos que reflejan que había así una colonia de leprosos en Betania, que confirma la historia, o va de acuerdo a lo que la historia dice. Se cree también que las 3 historias anteriores, incluyendo la de María, que Simón era el padre de María y de Marta, se cree. Muchos estudiosos creen esa parte. Otros creen que María era el esposo de Marta. Pero son historias para nosotros levantarnos. El Señor quiere una iglesia que lo adore, una iglesia que lo ame, una iglesia sincera. Aleluya. Una iglesia sincera, una iglesia que reconozca la condición. Te adoramos, Jesús. Yo reconozco mi condición en esta hora delante del Señor. Sí, Dios. El Señor no quiere que nosotros sigamos. Aquí muestra el amor. Podemos ver en esa reunión que estaban todos con el fariseo, la mujer, todos estaban juntos.
pero no estaban unánimes. No estaban en el mismo sentir, no estaban en el mismo amor. Hay una iglesia que me llama mucho la atención, como le dije a mí, mi papá me pasó anteriormente. Y esta iglesia me llama mucho la atención en Apocalipsis. Y en la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Te lo voy a cambiar. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los falsos, y has probado a los que dicen ser cristianos y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El Señor nos está llamando a mí a una sincera relación con Él. El enemigo sabe quién es real y quién no es real. Yo no puedo engañar a mí misma. Yo no puedo engañar a ustedes, pero yo no puedo engañar a Dios, y mucho menos al diablo. Cuando no estamos bien delante de Dios, perdemos autoridad delante del infierno. Por más que nosotros queremos pensar que somos super, no hay autoridad. Eso es antibíblico. No hay autoridad. Las personas que están en autoridad son aquellos que andan en obediencia. La obediencia es la que te da la autoridad delante del enemigo para tú poder hacer. Si tú no me crees, ok. Hay una historia en la Biblia que habla de una guerra de ir a pelear. Y en esa guerra de ir a pelear, el Señor le dice: no toque nada. No toque nada. Fueron a pelear. Uno de los que fueron a pelear se le ocurrió coger unas cuantas cositas, llevársela para su casa y enterrarla. Vamos a decirle que esas cuantas cositas son pecado. La cogemos, la enterramos, la bailamos, nadie vio. No tenemos que darle cuenta a nadie. Pero hay uno que está viendo todo. Todo lo está viendo. Luego van a esa guerra. Van a esa guerra pensando que era una, como dicen, pan comido. Eran una 3,000 gente. Creo que eran una 3,000 gente. No, era un pueblo pequeño. Un pueblo pequeño. Dicen: mira, vete, que no hay mucha gente. Vete, ustedes se lo van a comer con pan eso. ¿Qué va? Ellos fueron, el pueblo fue. Cuando fue, lo mandaron a golpear para Israel. Y Josué, que es un hombre sabio, un hombre con visión, dice: no, espérate, aquí pecamos. Aquí hay uno, como decimos nosotros en Santo Domingo, aquí hay mago escondido. Aquí hay algo. Sí. Él dice: no, aquí hay algo. ¿Qué pasó? Y él fue donde Jehová y le dijo: Jehová, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Jehová? ¿Por qué? Porque el pueblo peleó la batalla porque había uno que estaba en pecado.
que no estaba bien, que había desobedecido, no digo pecado, que había desobedecido el mandato que Jehová había dado. Uno solo. Y por ese perdieron todo. Una guerra que podían haber ganado porque era un pueblo pequeño. Ellos mismos lo dijeron. Y cuando fueron donde Jehová, Jehová le dice: hay anatema, chequéalo, que hay anatema. Porque Josué era un hombre entendido. Él dijo: no, espérate, porque yo sé que Jehová revela. Y como Jehová revela, yo voy a donde Jehová para que Jehová me revele de lo que está pasando aquí. Aleluya. Y así tenemos que estar nosotros. Porque muchas veces nosotros estamos... nosotros sabemos nuestra condición y queremos hacer los ciegos. Queremos hacer los ciegos. Si yo estoy mal, yo sé lo que hacer. La carne se muere. Ayuno, oración, te muere carne, te muere carne. Te va a someter. Y el Señor nos está mandando a someternos, a someter la carne. Hubo un predicador que una vez dijo: mire, si usted se molesta cuando el hermano dice esto, usted está en la carne, usted está vivo todavía, usted tiene que morirse. Porque que los muertos, el Señor no quiere muerto en la carne, muertico en la carne, muertico. Pero a la carne hay que sacrificarla. Y la manera que la sacrificamos es sometiéndola con ayuno, con oración y sometiéndola bajo la presencia de Jehová. Cuando ellos vinieron y hablaron, Josué vino, buscó dirección de Dios y Dios le dijo: hay anatema. Y el Señor fue y le dijo: vengan acá, mis hijos, vengan acá, díganme la verdad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? Y dice que tomaron suerte y salió esta tribu. De esta tribu salió esta familia. Y de esta tribu y ahí el Señor dijo: miren, Y le dijo: ¿qué fue lo que tú hiciste? Dime la verdad, mi hijo. Y él se lo dijo. Él le dijo la verdad. Porque es que delante de la presencia de Dios tú no puedes mentir. Él le dijo la verdad y él le dijo: miren, yo hice esto. Yo hice esto y esto. Gracias a Dios que el Señor no funciona de esa manera ahora mismo. Porque la gracia de Jesús, la gracia y la misericordia. Porque cuando nosotros pecamos, nosotros decimos: Señor, perdóname, mira, hice esto y esto. Perdóname, límpiame, lávame, santifícame. Y el Señor tiene misericordia. Amen. Pero en esos tiempos era la familia completa murió. Por eso que esa persona tomó esa cosita, esa persona que la persona permitió entrar. Por eso. Y el Señor nos manda que nosotros cuidemos eso, porque lo que Él nos ha dado es un privilegio nosotros poder estar en la presencia de Él. A veces uno piensa y uno dice: Señor, gracias por abrir mis ojos. Porque a veces muchas de las cosas que uno le dice a personas que no conocen al Señor, te miran como que tú tienes 3 ojos. Pero lo que pasa es que eso solamente lo revela el Espíritu. Y tú no puedes hablar cosas espirituales con gente carnales. Cristiano no. Porque lo espiritual conoce lo espiritual entiende lo espiritual. Lo carnal no lo conoce. Y esa parte de Apocalipsis me ministra mucho, porque eso fue una de las correcciones que el Señor me dio a mí. Eso fue una de las correcciones que el Señor me dio a mí. Y muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado, examinarnos. Por eso me gusta tanto el Salmo 139, porque el Salmo 139 es una delicia para mis oídos, para no decirle. Porque oiga lo que dice este Salmo, es un salmo de humillación, un salmo de humillación delante del Señor.
un salmo de humillación. Porque en ese salmo el salmista reconoce primeramente que el Señor ve todas las cosas. Porque él dice, mi embrión vieron tus ojos. Y él reconoce también que él conoce todo en esta parte que él dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pero aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. Antes de que tú hables, ya el Señor conoce lo que está aquí. Ya el Señor conoce lo que está aquí. Él dice, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me saciará tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas como la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y esta es la parte que a mí más me... Versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es una oración que nosotros día y noche le clamamos al Señor. Examíname, oh Dios, Señor, porque David decía que lo guardara aún de lo que no le eran conocido. Entonces hay cosas que nosotros tenemos aquí que no son conocidas para nosotros. Porque la palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y a veces hay cosas aquí, que están aquí, que nosotros no queremos saber. Porque nosotros no queremos sacar. Y hay cosas aquí en mi corazón que yo le digo, Señor, sácame esto, yo no lo quiero, sácame esto. Y cada día yo veo lo oscuro del corazón del hombre, hablando de mi corazón. Es muy fácil tú dejarte llevar de los sentimientos, y yo le digo al Señor hoy, mata mis sentimientos. Yo no quiero sentir nada, ni bueno ni malo, nada, porque yo quiero salvarme. Y la palabra me dice que para yo salvarme, yo tengo que estar como un niño. Como un niño. El niño tú lo coges y le metes toda la gana. Y el niño a los 10 minutos viene, mami, dame esto. Mami, ¿qué tú tienes? Oh, mami, esto. El Señor nos manda a ser así. Como niños que te pisan. Yo no traigo todavía, pero el Señor nos manda a ser así, y yo quiero ser así, y esa es mi cosa, porque yo quiero ser así.
Porque yo entiendo lo dañino que es una persona con un corazón dañado. Y yo quiero que el día que el Señor decida venir a buscarme, o el Señor venga a arrebatarnos, que yo esté sin mancha y sin arruga. Porque la palabra dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene por una iglesia con un corazón limpio. Aleluya. Limpio de manos y puro de corazón. Y Él quiere que nosotros estemos limpios de manos y puros de corazón. Cada día nosotros tenemos que traer nuestro corazón delante del Señor y decir: Señor, perdono esto, perdono aquello, perdono esto, perdono aquello. Porque no queremos nada en nuestros corazones. Nada. Mire, nadie vale la pena de que nosotros perdamos nuestra salvación por ello, por una ofensa, por algo que alguien dijo de nosotros que era mentira, o por alguien de malicia lo dijo afuera, o por algo que alguien hizo, si te miraron mal. Mire, eso no es importante. Al final del día, ¿qué importa? ¿Qué importa? Al final del día, lo que importa es que nuestro corazón esté limpio delante del Señor. Y que cuando el Señor venga, que el Señor diga: ven, siervo fiel. Porque pasamos procesos y muchas veces los procesos nos dañan. Te voy a dar un testimonio. Yo he sentido la mano del Espíritu Santo limpiando mi corazón 2 veces en mi vida. Mayormente 2 veces. Y yo no puedo decir esto. Yo, en uno de mis primeros procesos, yo le dije al Señor no, porque yo no quería. Yo le dije no. Y una cosa que hacemos es, cuando alguien nos hace algo o nos daña, ¿qué usted hace? Nosotros queremos que el Señor haga así con esa gente, mira, que nos la saque. Y eso yo le decía: Señor, quítame, sácame. Pero ya cuando yo entendí lo que el Señor quería, porque el Señor me dijo esta palabra, cuando yo le decía: sácame, quítame, y yo estaba dolida, el Señor me dijo: lee Lucas. Por eso le digo que Lucas, el Señor me dijo: lee Lucas. Yo leí el libro de Lucas del principio al fin. Y hubo una palabra que ahí, con esa palabra, yo lloré en ese versículo, lloré. Que es cuando dice que Pedro niega a Jesús. Cuando Pedro niega a Jesús, Lucas es el más detallado. Porque Lucas dice cómo pasó. Dice que el Señor estaba y el Señor lo miró. Él lo negó la última vez y el Señor lo miró. Y tuvo ese encuentro con los ojos de Jesús. Y cuando el Señor lo mira, que tuvo el encuentro con él, dice que fue como que lo grabaron a él y él pudo entender. Y los ojos se le abrieron. Y dice que él lloró amargamente, dice la palabra. Óigame, así yo lloré. Y el Señor me dijo esta palabra: si yo perdoné, ¿quién eres tú para no perdonar? Yo le dije: Señor, entonces enséñame a perdonar, porque yo no sé. Y cuando el Señor me dijo así, yo le dije: Señor, entonces enséñame a perdonar, porque yo no sé. Entonces, una madrugada yo sentí la mano del Espíritu Santo. Lo puedo decir con toda, eso fue la primera vez, con toda seguridad. Sentí la mano que estaba acostada y sentí eso así en mi corazón, como cuando tú metes una mano en una gelatina. Y yo sentía que el Señor sacaba flema de mi corazón. Y al otro día yo pude ver la diferencia. ¿Por qué? ¿Cómo tú te das cuenta que tú has perdonado? Cuando tú puedes hablar de lo que pasó y no te duele. ¿Por qué? Porque eso es como una herida. A esas personas que han operado en alguna vez o alguna herida, alguna
manera, se pueden dar cuenta, cuando la herida está fresca, duele. Y te hace así, y te duele. Pero luego que esa herida sana, ya no duele. Ya te toca y no duele. Pero hay gente que no sabe lo que el perdón es porque no lo han vivido. Y cuando tú eres sano, ya eso no te duele. Por eso hay personas que pasan ciertas situaciones y pueden darlas como testimonio sin tener, no que, sí, uno se quebranta muchas veces por entender el proceso que Dios tuvo que pasar a uno para que uno entendiera algunas cosas, pero no porque la herida duele ya, porque se dice como testimonio, porque no como la gente dice que tú perdonas y olvidas. No, perdonar no es olvidar, eso es erróneo, no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. Eso es lo que perdonar, no es olvidar, porque a veces las personas se quieren olvidar para ellos no tener que recordarse de eso que pasaron. La segunda vez me pasó lo mismo. El Señor me hizo así mismo. Pasé otra situación en otro tiempo y el Señor me dijo, ok. Yo le dije, Señor, yo sé lo que tú me vas a decir, pero yo te voy a decir esto: limpia de mi corazón y sana de mi corazón como lo sanaste la primera vez. Y el Señor hizo exactamente lo mismo. Y puedo hablar de eso otro cosa más, para otro testimonio, porque es otro testimonio. Pero puedo hablar de eso sin tener, y no tengo ninguna clase de rencor. Entonces muchas veces el enemigo no quiere hacer creer que nosotros estamos aquí, hemos dado perdón, porque el perdón es una calle de doble vía. El perdón es una calle de doble vía. Mientras tú no das perdón, no recibes perdón. Amen. La palabra dice que si nosotros no perdonamos, nosotros tampoco seremos perdonados. Entonces ahí también yo entendí que el perdón era una calle de doble vía, que primero tú lo das y luego tú lo recibes. Así que con eso termino. Dios le bendiga. Esperamos que